Muy buenos días a todos los estudiantes del sexto grado. Vamos a proceder a grabar nuestro video del día de hoy. Vamos a ver que estamos en la programación semanal, ya la semana 35 y el día 4. El área a trabajar es personal social y nuestro tema somos ciudadanas y ciudadanos de una república democrática. Las normas de convivencia en clase que la vamos a establecer y la vamos a verificar al final del trabajo de esta actividad. Los recursos en esta oportunidad que vamos a necesitar son láminas, la número 12 y la 24 de la colección Ciudadanía Activa del Grupo La República, que están disponibles en los enlaces que presenta esta actividad. Para el desarrollo de esta actividad, el día 1 comprendiste y explicaste qué es el Bicentenario y por qué es importante para las peruanas y los peruanos. El día 2 leíste textos literarios representativos de los últimos 200 años de nuestra historia. Y el día 3 resolviste problemas estimando la duración del tiempo. En la actividad de hoy comprenderás y explicarás por qué el Perú es una república democrática y qué significa ser ciudadana o ciudadano. Nuestra meta del día de hoy va a ser explicar qué significa ser ciudadana y ciudadano en una república democrática. ¿Qué espero que logres al desarrollar esta actividad? Como ya sabes muy bien, estamos trabajando por medio de criterios. El primero es analizar información sobre ciudadanía y república democrática a partir de fuentes confiables. Luego, explicar qué significa ser ciudadana o ciudadano en una república democrática. En base a estos criterios es que tú vas a ser evaluado el día de hoy. Vamos a empezar entonces. En las actividades anteriores aprendimos que el periodo de la historia entre la proclamación de la independencia y la actualidad se denomina época republicana. Esto quiere decir que nuestro país es una república democrática. Para entender mejor qué es una república democrática, te invito a leer las definiciones de república y democracia, que se encuentran en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Bien, república entonces es una organización del Estado cuya máxima autoridad es elegida por los ciudadanos para un periodo determinado. Fuente es la Real Academia Española. Luego, democracia, forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos. También es la fuente Real Academia Española. Bien, en una república democrática, las ciudadanas y los ciudadanos eligen a los presidentes de la república para que los representen y tomen las decisiones adecuadas en bien de todas y todos. A continuación responde estas preguntas. ¿Alguna vez has acompañado a tus familiares a votar en las elecciones presidenciales? Bueno, yo voy a contestar algunas preguntas, pueden ser iguales a las tuyas o pueden ser diferentes, no hay ningún problema. Recuerda que esta solo es una guía para que tú puedas realizar tu actividad. Yo voy a poner que sí, acompañé a sufragar a mi papá en varias ocasiones. ¿Cómo fue la votación? A ver, voy a tratar de explicar cómo fue la votación. Teníamos que ir a un lugar donde le correspondía votar. Este se llama local de votación. Luego buscar el aula donde emitiría su voto, porque casi siempre las elecciones se realizan en los colegios. Luego de ubicado el aula, hacían una cola para esperar su turno para realizar su derecho a votar. ¿Qué hicieron para votar? Bueno, debió de presentar su DNI, su documento nacional de identidad, verificaban su identidad, le entregaban una cartilla, que es la cédula de votación, con los candidatos. Se iba a un lugar acondicionado para que pueda elegir al candidato de su elección. A esto lo llamamos cámara secreta. Luego de marcar, introducía en una caja en donde estaban todos los votos, que es el ánfora, y luego le entregaban su DNI con el holograma de votación. Con esto había cumplido ya su derecho a voto. Para comprender mejor cómo se elige a los presidentes o presidentas en nuestro país, te invitamos a leer y trabajar la democracia y las elecciones, que es la lámina 24 de la colección Ciudadanía Activa, disponible en el enlace que se indica en la siguiente referencia del grupo La República. Bien, vamos a leer entonces esta lámina, la democracia y las elecciones. El Perú es una república democrática. Eso significa que el pueblo tiene derecho a participar de la toma de decisiones y el control de su gobierno. Una de las formas de hacerlo es por medio de las elecciones. En ellas elegimos a las personas que nos representarán y gobernarán. Para que las elecciones sean transparentes y justas, deben seguir un proceso ordenado. El Jurado Nacional de Elecciones es responsable de organizar el proceso electoral. Durante las elecciones encontramos lo siguiente. Los electores son los ciudadanos que tienen derecho a votar en las elecciones. Los candidatos son las personas que postulan a un cargo para ser elegidos por los electores.
La mesa de votación es el lugar al que los ciudadanos acuden con su documento de identidad, DNI, para emitir su voto. Tiene miembros de mesa que son quienes conducen el proceso y se encargan del conteo de los votos. El padrón electoral es la lista que indica quiénes pueden votar y la cédula de votación es el documento en el que los electores marcan sus preferencias, puede ser físico o electrónico. Bien, este es el proceso que debemos seguir. Ahora, como actividad me dicen, imagina que debes participar en elecciones. Observa la siguiente imagen y los recuadros. En ellos se presentan algunos criterios que podrían ser considerados al momento de elegir a un candidato. Por ejemplo, tenemos candidatos a la presidencia. En este caso identificamos a un varón para presidente y una dama para presidenta. Me dicen que nosotros debemos considerar algunos casos. Tenemos, por ejemplo, su género, su capacidad para cumplir propuestas, su plan de gobierno, su experiencia política, los regalos que entregan en la campaña, su modo de hablar, la confianza que inspira y su edad. Entonces dice, escoge los 3 criterios que te parezcan más importantes y ordénalos según su relevancia en el siguiente lista. O sea, relevancia quiere decir lo más importante. Luego conversa con un miembro de tu familia y pídele que haga su propia lista. A ver, vamos a suponer que yo voy a hacer mi lista. Recuerda, no necesariamente tiene que ser igual a la tuya. Yo digo que el primero en relevancia, el más importante, debe ser su plan de gobierno. El segundo, su capacidad para cumplir sus propuestas. Y la tercera, su experiencia política. Ahora, voy a conversar con uno de mis familiares para que él también haga su lista. Él también está de acuerdo conmigo que su plan debe ser el plan de gobierno como primero, 2, su capacidad para cumplir sus propuestas y 3, la confianza que inspira. En este caso, él cambió su elección. Ahora me dice, ahora señalen un criterio que no se debe considerar al momento de decidir. Quiere decir que de todos los criterios que yo tengo, hay uno que no debo considerar en ningún momento. En mi lista, por ejemplo, los regalos que entrega en la campaña y en la lista de mi familiar también. Eso es lo principal que no se debe considerar de los criterios que observamos aquí. Los regalos que se entregan en campaña no deben influir en mi voto. Reflexionemos juntos sobre los listados que hemos elaborado. ¿Por qué creen que estos criterios nos llevarán a elegir a las personas más adecuadas? Porque todo candidato debería de contar con al menos esos criterios, como un plan de gobierno. Con ello nos aseguramos de que sus propuestas son viables de cumplir o solo son promesas que no tienen ningún sustento. Ahí vamos a definir. Si tiene un plan, va a seguir ese plan para poder cumplir todas las promesas que ha hecho. Si no, simplemente serán promesas que nunca se van a cumplir. ¿Cuál de ellos consideran que es el más importante y por qué? Bueno, para mí el más importante es el plan de gobierno, porque recordemos que si tenemos un plan, tenemos un camino a seguir y no estar sin rumbo, lo que llamaríamos improvisación. Quiere decir que el que entra al gobierno y no tiene un plan de cómo va a gobernar, pues simplemente se va a poner a improvisar. Luego de leer la lámina en tu cuaderno o hoja de reuso, responde las siguientes preguntas. ¿Por qué se dice que nuestro país es una república democrática? Bueno, eso significa que el pueblo tiene derecho a participar de la toma de decisiones y el control de su gobierno. ¿Dónde lo vimos esto? En la lectura de nuestra lámina. Podemos regresar aquí y lo hemos visto en esta parte, donde dice qué significa república democrática. Que el pueblo tiene derecho a participar en la toma de decisiones y el control de su gobierno. Bien, si fueras parte del Jurado Nacional de Elecciones, ¿qué tomarías en cuenta para organizar las elecciones presidenciales? Puedes revisar que todos los candidatos cumplan con todos los requisitos para ser elegidos. Administrar el material electoral, quiere decir que todos los materiales que necesitamos para que se pueda llevar a cabo la elección. Fiscalizar la legalidad del sufragio, que sea legal todo lo que estamos haciendo. Realizar el proceso electoral, quiere decir que se lleve a cabo el día en el que se ha acordado. Y la elaboración de los padrones electorales, quiere decir que en los padrones estén todas las personas que van a votar y hay algunas veces que hasta personas muertas ya la ponen ahí en el registro. Entonces, elaborar bien los padrones electorales. Como ciudadana o como ciudadano, ¿qué es lo que harías? ¿Qué criterios tomarías en cuenta para elegir a una autoridad? Pues lo primero, que tenga su plan de gobierno, su capacidad para cumplir propuestas y su experiencia política. ¿Qué criterios no tomarías en cuenta para elegir a una autoridad? Pues los regalos que entrega en su campaña, su género, por ejemplo, no importaría, su modo de hablar y su edad. Eso no tomaría en cuenta. ¿Crees que estos criterios ayudarían a fortalecer una república democrática y por qué? Sí, porque si todos los ciudadanos elegimos a nuestras autoridades
y lo hacemos sin ninguna opresión, sino libres, a eso llamaremos democracia. Quiere decir que estos criterios sí me van a ayudar a fortalecer la democracia. Ahora responde, ¿quiénes son ciudadanas y ciudadanos en una república democrática? Somos todos nosotros, los que conformamos este país. El Perú somos ciudadanas y ciudadanos de una república democrática. A tu edad, ¿te consideras ciudadana o ciudadano y por qué? Sí, porque todos tenemos derecho de ciudadanos desde que nacemos. Para saber si eres ciudadano o ciudadano, te invito a leer Derechos y Deberes de los Ciudadanos, la lámina 12 de la colección Ciudadanía Activa, disponible en el enlace que se indica en el siguiente referencia. Este también es del diario del grupo La República. A ver, derechos y deberes de los ciudadanos. Todos los ciudadanos y ciudadanas del Perú tenemos derechos y deberes. Estos están descritos y explicados en la Constitución Política del Perú y en las leyes, y se orientan a promover la realización de las personas que son parte de la sociedad. Tenemos derechos. Significa que debemos tener acceso a ciertas cosas sin restricciones y en igualdad. Por ejemplo, todos tenemos derecho a recibir amor, a tener un nombre, a la alimentación, a la salud, a la protección, a la educación y a la recreación y muchos otros derechos más. Pero también tenemos deberes. Significa que estamos en la obligación de hacer ciertas cosas y cumplir lo que indican las leyes. Por ejemplo, tenemos el deber de respetar los derechos de los demás, de pagar impuestos, entre otros. Como actividad vamos a ver esta pequeña imagen que dice: observa las ilustraciones y completa el espacio indicando si se trata de un derecho o un deber. Por ejemplo, tenemos el de respetar las reglas de tránsito. ¿Será un derecho o será un deber? Claro que sí, tienes razón, es un deber. Tenemos el deber de respetar las reglas de tránsito. Luego, tenemos el a recibir una educación de calidad. ¿Tenemos el deber o tenemos un derecho? Muy bien, tenemos un derecho a recibir una educación de calidad. Luego, tenemos el a ser elegidos como autoridades y representantes. ¿Deber o derecho? Muy bien, tenemos el derecho a ser elegidos como autoridades y representantes. Con lo cual hemos terminado nuestra actividad. Pasando a la siguiente actividad. Distintos pero iguales ante la ley. Cada persona tiene características propias, pero tiene los mismos derechos que los demás y merece que esto se respete, sin distinción de sexo, edad, cultura, religión, discapacidad ni condición social. No importa de dónde venimos, cómo somos o cómo hablamos, el Estado, gobernantes, leyes e instituciones deben garantizar nuestros derechos. Ahora vamos a desarrollar una actividad. Relaciona las palabras del centro con los personajes. Las palabras de los recuadros grises son algunas de las características que hacen particulares a estas personas y la distingue de otras. Podemos ver acá en el centro que me está indicando que tenemos las palabras. Esto lo vamos a relacionar con cada uno de estos recuadros que tenemos aquí. Bien, dice, mi madre, mi padre y yo migramos de otro país. Entonces vamos a seleccionar origen, o relacionar en este caso. Soy peruana, está hablando de su nacionalidad. Gracias a mi trabajo tengo dinero, está hablando de la condición en la que él se encuentra. Mi familia habla quechua, quiere decir que está relacionado al idioma. Pronto seré mamá, va relacionado al sexo del bebé que puede tener. Y luego, mi religión es católica, viene a hablar sobre la condición de la religión en la que él cree. Y recuerda que vivir juntos siendo diferentes en una sociedad diversa puede ser una ventaja. Tenemos más costumbres, ideas y experiencias de las cuales aprender. Luego de leer la lámina responde: a tu edad, ¿cuáles son tus derechos y deberes? Aquí tenemos algunos derechos. Tenemos derecho a la salud, derecho a la protección, a la educación, a la identidad y a la recreación. Ahora también tenemos algunos deberes: respetar y obedecer a nuestros padres, estudiar satisfactoriamente, prestar su colaboración en el hogar de acuerdo a tu edad, respetar la propiedad pública y privada, no destrozando las cosas que son públicas y tampoco las que tenemos en casa. ¿Qué derechos podrás ejercer a partir de los 18 años? Tenemos que ejercer a partir de los 18 años el derecho al voto, que nos va a permitir elegir a nuestras autoridades. Con base en lo que has leído, ¿consideras que eres un ciudadano o una ciudadana? Sí, considero que soy un ciudadano, porque todos tenemos derechos así como deberes, y a la vez, al alcanzar la mayoría de edad, es decir, los 18 años, tendremos derecho a elegir a nuestros representantes de la patria.
Bien, todas y todos somos ciudadanas y ciudadanos, pues tenemos derechos y deberes, pero hay algunos derechos que pueden ejercer a partir de los 18 años, por ejemplo, elegir a nuestras autoridades. Muy bien, ya estás preparado o preparado para explicar de forma escrita qué significa ser ciudadana o ciudadano en una república democrática. Yo voy a dar una pequeña explicación, esta la tienes que hacer tú, puedes guiarte de esto, de repente cambiarla en la totalidad, no hay ningún problema. Como siempre te digo, es una guía. Si hay algo que cambiar, la tienes que cambiar tú, ¿ya? Porque simplemente esta es una guía. ¿Qué significa entonces esto? Tener derechos sin distinción de sexo, edad, cultura, religión, discapacidad ni condición social. No importa de dónde venimos, cómo somos o cómo hablamos. A la vez tenemos deberes de respetar, estudiar y colaborar en casa. Al llegar a la mayoría de edad podemos elegir libremente a nuestros representantes, que son nuestras autoridades, mediante una elección y ejerciendo nuestro derecho al voto. Eso es lo que para mí representa una república democrática. Tras haber escrito la explicación, revisa el trabajo que desarrollaste considerando los siguientes criterios. A ver, ¿analizaste información sobre ciudadanía y república democrática a partir de fuentes confiables? Sí, lo hemos hecho. ¿Explicaste qué significa ser ciudadano o ciudadana en una república democrática? Así es lo que acabamos de hacer. Responde, ¿cumpliste con los criterios? ¿Cuál podrías mejorar y qué harías para mejorar eso, ¿no? Sí, la primera, porque me gustaría analizar mucho más sobre ciudadanía y república democrática. ¿Cómo lo haría? Pues indagando otras fuentes confiables que me puedan ayudar a comprender mucho mejor. Si es necesario, mejora la explicación que hemos hecho anteriormente. Te será de utilidad para elaborar el panel sobre el bicentenario de la próxima semana. Quiere decir que todo lo que estamos aprendiendo es para nosotros poder elaborar nuestro panel del bicentenario la próxima semana. Con tu familia, reúnete ya con tus familiares y dialoguen sobre qué significa ser ciudadana y ciudadano en una república democrática. Pídeles que comenten si consideran que en estos 199 años de vida republicana, todas las ciudadanas y todos los ciudadanos han podido vivir de acuerdo a sus derechos y responsabilidades y expliquen el porqué. Ahora vamos a reflexionar. Recuerda la meta de hoy. ¿Cuál fue? Explicar qué significa ser ciudadana o ciudadano en una república democrática. Responde estas preguntas. ¿Lograste la meta? Sí lo logramos. ¿Qué dificultades tuvimos? Pues la leer y de comprender, ¿no? ¿Cómo la superaste? Analizando, leyendo, volviendo a leer. ¿Qué te pareció más interesante o importante en esta actividad? Pues conocer más sobre lo que es el derecho al voto, conocer mis derechos, mis deberes, a qué año puedo yo emitir mi voto y elegir a mis representantes. ¿Cómo aplicarías lo aprendido? ¿Dónde y con quién? Lo aprendido lo puedo aplicar para poder comprender realmente qué es lo que yo debo hacer. Si estoy yo recibiendo mis derechos, si estoy cumpliendo con mis deberes. ¿Y cómo lo puedo aplicar? Viendo pues ahora en las elecciones que va a haber ahora en abril, puedo ya conversar con mis familiares porque ya aprendí un poco más sobre esto de la democracia y cómo poder elegir a nuestras autoridades. Bien, estimados estudiantes, espero que la explicación te haya sido de tu agrado. Estamos terminando ya la explicación del día de hoy y con esto terminamos el video. Finalmente te pido que ya te suscribas al canal, actives siempre la campanita para que te llegue la notificación cada que subo un video. Recuerda que los videos se están subiendo siempre un día antes de la clase, así que si encuentras un video, no quiere decir que ese día te toca, revisa el tema que te toca y te corresponde. Ya, observa siempre la publicidad porque eso nos ayuda en la búsqueda del YouTube en primeras posiciones. Te dejo mi correo si quieres escribirme algo y nos estamos viendo en el siguiente video.